Pero nosotros no tenemos certezas. Ahora sí tenemos una en la que podemos confiar. Y es que hay un Dios bueno y amoroso que está cuidando de nosotros. Amén. El Señor nos invita a encontrar en Él esa confianza, a descansar en Él, en la confianza de que Él va a guiar nuestros pasos y que los va a hacer por el mejor camino para que obtengamos el mejor resultado para nuestras vidas. De esto hemos estado hablando los domingos anteriores, pero aunque tenemos esta promesa de parte de Dios y tenemos esta confianza en su cuidado y en su amor, si somos sinceros, vamos a reconocer que en algún momento, en algún punto, tal vez las cosas no resultaron como Dios quería que resultaran en nuestras vidas. Y probablemente cuando nos damos cuenta de que Dios no estuvo en el asunto, probablemente algún dolor de cabeza pudo haber traído a nuestras vidas. Hoy quiero hablarte de una realidad a la que tenemos que estar atentos, muy atentos, todos nosotros, todos los que hemos abrazado por la fe en Cristo, la salvación que Dios nos ofrece, todos los que hoy somos parte de la familia de Dios, adoptados como sus hijos, todos nosotros tenemos que estar atentos a esta realidad, la posibilidad de caer en una trampa que nos aleje de los propósitos de Dios. Antes de que oremos para entrar en esta palabra, quiero que sepas esto. Dios te ama. Amén. Dios te ama y todo lo que Él ha pensado sobre tu vida y todo lo que Él ha planeado sobre tu vida son cosas de bien. Así que el objetivo de este mensaje no es infundir temor, simplemente es despertarnos si es que no lo estamos y poder ir caminando cada día de este 2026 fuertemente agarrados de la mano de nuestro Señor. ¿Oramos por esto? Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana por permitirnos estar en tu casa. Gracias por reunirnos y darnos la oportunidad de adorarte, porque solo tú eres digno de recibir toda adoración y alabanza. Gracias, Señor, por abrirnos ese camino hacia ti por medio de Cristo. Y gracias porque a través de la fe en Cristo, hoy, Señor, sentados allí en los lugares celestiales, te adoramos, te exaltamos y disfrutamos de tu presencia en nuestras vidas. Padre, en esta hora que vamos a meditar en tu palabra, ruego que el Espíritu Santo tome el control de nuestra mente, tome el control de nuestro corazón, tome el control aún de nuestro cuerpo, que todo lo que pueda afectar este momento, Señor, caiga bajo el poder del Espíritu Santo. Y que sea tu Espíritu, Padre, que esté abriendo nuestro entendimiento, dándonos luz a lo que vamos a hablar. Y ruego que por tu gracia y misericordia, mientras estamos escuchando tu palabra, tú también nos ministres con tu poder en sanidad, en libertad, en una transformación de nuestro corazón como solo tú lo puedes hacer. Gracias, Padre, por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El texto que te quiero compartir en esta mañana es Mateo capítulo 16. Va a aparecer ahí en la pantalla, así que podés acompañarme por ahí. Mateo 16, 21 dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día, ¿qué iba a pasar? Resucitaría. Verso 22, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Y en el verso 23 dice, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Qué momento, ¿verdad? No quiero estar no quisiera haber estado en los zapatos de Pedro en ese momento. Ahora, lo interesante es que leemos unos versículos antes y vemos que Jesús les había revelado quién era Él.
Es más, Pedro había hecho una declaración donde él confesaba, entendía, comprendía que Jesús no era solamente un profeta, no es solamente era alguien bueno, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Y Jesús elogia eso. Entonces, Cristo claramente les revela que Él era el Mesías, pero en la cabeza de ellos, en su mente, en lo que entendían de lo que debería de ser el Mesías, no cabía la cruz. No tenía lugar ese momento de sufrimiento y de dolor y de muerte. Para ellos el Mesías era un superhéroe, alguien que venía a rescatar a la nación, a poner a los enemigos bajo los pies. Y ahora Jesús, luego de confirmar que sí, que Él era el Mesías, les dice, bien, pero sepan esto, yo voy a morir ahora nomás. Aquello fue un golpe muy fuerte en los pensamientos, en el corazón de ellos. Y nos damos cuenta por la respuesta de Pedro. Automáticamente Pedro saltó porque él no entendía, no era lógico todo lo que Jesús le estaba hablando. Pero entendamos esto, Jesús había venido a morir en la cruz. Por eso, frente a las palabras de Pedro, Jesús le habla tan duramente. Le dice, vos lo que estás haciendo en este momento, queriendo apartarme del propósito de Dios para mi vida, te estás convirtiendo como en una trampa, que si yo caigo, voy a terminar alejándome del propósito de Dios y voy a terminar saliéndome de la comunión con el Padre y del llamado que Él ha extendido a mi vida. Si Jesús por algún motivo le diera lugar a las palabras de Pedro y dijera, sí, Pedro, tenés razón, no me tiene por qué pasar esto, estoy haciendo muchas cosas buenas, estoy sanando mucha gente, estoy predicando el Evangelio, estoy anunciando a Dios y revelando a Dios, capaz que lo postergamos unos años más. Pedro, ¿qué te parece la idea? ¿Te parece buena? Si Jesús hubiera entrado en esa, si Jesús hubiera caído, entonces aquella trampa lo iba a terminar apartando del propósito y del plan de Dios para su vida. Ahora, amados, todos nosotros, y esto ya lo hemos visto muchas veces, todos nosotros somos llamados por Dios con un propósito. Sobre todos nosotros hay planes. Sobre todos nosotros hay un camino que Dios ha diseñado desde la eternidad para que nosotros andemos por él. Un camino en el cual éramos ajenos mientras Cristo no era nuestro Salvador, pero cuando Cristo nos rescata y nos permite ser adoptados como hijos, ese plan que Dios había diseñado desde la eternidad se restaura sobre nuestras vidas. Es como que Dios dijera, bien, ahora sí voy a poder llevarte a lo que yo quiero llevarte. Pero en este camino al cual Dios nos quiere llevar, amados, también nosotros tenemos que estar atentos para no caer en aquellas trampas que nos puedan terminar alejando del propósito de Dios para nuestras vidas. Si yo tuviera que decirte en esta mañana qué entiendo por una trampa peligrosa, permitime decírtelo de esta manera. Lo entiendo como todo pensamiento, toda emoción o todo consejo de alguien que suena correcto, pero que te termina apartando del camino de Dios sin que te des cuenta. Estamos expuestos a eso. Hay momentos donde los pensamientos, las emociones, las personas a nuestro alrededor, todo parece muy correcto. Pero cuando vamos a Dios y ponemos las cosas delante del Señor y pedimos capacidad para entender, para discernir, para ver lo que no está claramente delante de nuestros ojos, por ahí nos podemos llevar una sorpresa y descubrir que aquello que parece tan bueno, en realidad nos va a terminar alejando del propósito de Dios para nuestras vidas. Seguramente creo que estás entendiendo que esto puede significar una amistad, una relación sentimental,
un nuevo trabajo, una nueva oportunidad, un nuevo proyecto, cosas que aparecen en nuestra vida y que parecen ser correctas, pero que cuando nos lanzamos por ellas sin ir a Dios, sin buscar en el Señor su guía y su dirección, lamentablemente luego terminan alejándonos de Él y llevándonos a situaciones en las que no queremos estar. Entonces, quiero dejarte 3 ideas al respecto de esto, de esta realidad que vivió Jesús y que vivimos nosotros también. Vos y yo, sin importar la edad, el sexo, la educación, lo que sea, vos y yo tenemos un propósito de parte de Dios. Tenemos que buscarlo en las páginas de la Biblia y tenemos que buscarlo en oración para que el Señor nos vaya revelando, de acuerdo a sus tiempos, ese propósito. Y para nosotros lograr mantenernos en ese camino es vital tener esta capacidad de no caer en estas trampas que nos puedan alejar. Entonces, algunas ideas que quiero dejar. La primera idea es que es probable que encontremos en nuestro caminar con Dios trampas que si caemos van a dañar nuestra relación con Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, dice lo siguiente. Es un capítulo que te animo a que lo leas todo en tu casa, pero en estos versículos dice, esas cosas le sucedieron a ellos. Está hablando de Israel, está tomando a Israel como ejemplo y está diciendo, a ellos le pasaron estas cosas como ejemplo para nosotros, la iglesia. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de qué? De no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que los otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de la que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Esta es la conclusión de lo que Pablo estaba queriendo transmitir a la iglesia de Corintios usando el ejemplo de Israel. Israel fue un pueblo con propósito. Dios los llamó, los rescató de Egipto y lo hizo con un propósito, llevarlos a la tierra prometida y cumplir todas las promesas que Dios les había dado. Pero aunque era un pueblo con propósito, vemos que a lo largo de los años en el desierto y aún en la tierra prometida, una y otra vez ellos caían en una y otra trampa que los terminaba alejando del propósito de Dios y del plan de Dios y de la comunión con Dios en sus vidas. Uno de los ejemplos más conocidos es lo que pasó en el desierto. En el desierto ellos caminaron 40 años, cuando en realidad tendrían que haber caminado 2 nada más. Pero cuando llegaron a los límites de la tierra prometida, a los 2 años de haber salido de Egipto, no confiaron en Dios. Cayeron en la trampa. Aunque Dios les había dicho, ustedes entren y conquisten, ellos cayeron en la trampa de la duda. Moisés escuchó la voz del pueblo, le pareció correcto lo que el pueblo le estaba pidiendo y mandó 2 espías para que investigaran. Dios no le había dicho que hiciera eso. Eso fue el pueblo tendiéndole una trampa a Moisés. En uno de los libros de Moisés, luego de mucho tiempo después, él reconoce esto, dice, yo caí en la trampa de ustedes me engañaron y yo hice lo que no tenía que haber hecho. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Aquellos espías volvieron, 10 de ellos le llenaron la cabeza al resto del pueblo y la gente se enojó contra Moisés, se enojó contra Dios y quisieron volver y ahí todo les fue mal. ¿Cuál es la conclusión de haber caído en esa trampa? Lo que había podido haber sido 2 años de caminar en el desierto, se convirtieron en 40 años de caminar en el desierto. Y aquella primera generación que vio los milagros en Egipto, que vio a Dios abriendo el mar, que vio a Dios dándoles el maná, que vio a Dios sacando agua de la roca, que vio a Dios en aquella nube de gloria, tanto de día como en la noche. Aquella generación quedó toda muerta en el desierto. No pudieron entrar en la tierra prometida.
consecuencias de caer en la trampa, de caer en el engaño. Algo que parecía correcto, vamos a conquistar, bien, mandemos unos espías. Dios no había dicho que hicieran eso. Dios había dicho, entren y conquisten. Pasen ahí, denle para adelante. Y ellos se llenaron de dudas y de razonamientos y las cosas salieron mal. Pablo toma esto y él dice, esto le sucedió a nosotros como ejemplo. A nosotros, los que hoy estamos firmes, los que hoy estamos un domingo a las 10 de la mañana adorando al Señor en su casa, a nosotros que andamos con la Biblia bajo el brazo y que nos identificamos como seguidores de Cristo, a nosotros que estamos firmes, bien, tengan cuidado. Como les pasó a ellos, tengan cuidado porque hay trampas en el camino que si caemos en ellas nos pueden terminar afectando nuestra relación con el Señor. Ahora, 2 o 3 cosas que quiero dejarte de este pasaje que estamos leyendo. En primer lugar, ¿cuál es nuestra esperanza frente a esta realidad? Nuestra esperanza es Dios. En el versículo 13 que estábamos leyendo, Pablo dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. Esa es nuestra esperanza. Pastor, me estás dando miedo, ahora ya no sé a qué decirle que sí, a qué decirle que no. No, no tengas miedo, vos lo que tenés que hacer es mirar a Dios, quien es fiel, y confiar en su guía y en su dirección. Él te va a proteger, Él te va a guardar, Él te va a llevar por el buen camino. Dios es fiel. Dios está velando sobre tu vida. Todo lo que ha prometido Él lo va a cumplir. Y no hay un segundo en tu vida donde Él no esté cuidando de ti. Dios es fiel. Entonces, frente a esta realidad, en lugar de salir de aquí con miedo, tenemos que salir tranquilos de que el Dios al que adoramos, al que le hemos entregado nuestras vidas y bajo el cuidado del que nos hemos encomendado, es un Dios fiel. ¿Estás de acuerdo conmigo hasta ahí? Entonces, bajo esta esperanza del Dios fiel, seguramente, y como lo dice Pablo en este pasaje, vamos a poder resistir las tentaciones, las pruebas que puedan aparecer como trampas en nuestro camino. Vamos a poder hacerlo. Dice ese versículo que estábamos leyendo allí, que Dios no permitirá que la tentación sea mayor de la que pueden soportar. Así que hay un cuidado protector de Dios sobre nuestras vidas, de que sea lo que sea que aparezca en nuestro camino, vamos a tener la capacidad, bajo su gracia, bajo la ayuda del Espíritu Santo, para no caer. Sin Cristo no teníamos esa ayuda, sin Cristo íbamos tropezando, tropezando y tropezando, pero ahora a través de la fe en Jesús tenemos la capacidad de decir que no, tenemos la capacidad de discernir, tenemos la capacidad de entender, de ver más allá de lo natural y comprender que hay cosas que parecen muy buenas, parecen muy correctas, pero que no me van a acercar a Dios, así que vamos a dejarla pasar, porque esto seguramente se va a transformar en una trampa para mí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, la fidelidad de Dios es nuestra esperanza, la que nos ayuda a creer que vamos a poder resistir. Y hay una palabra, hay una frase en ese versículo que es tremenda. No solamente Dios va a estar cuidando para que no sea mayor de lo que podamos soportar, sino que junto con toda tentación, ¿qué te va a dar Dios? No me mires a mí, está ahí. Te va a dar una salida. Eso es maravilloso. Déjame decirte que ese versículo, este pasaje, a mí me ayudó muchísimas veces en mi vida. Muchísimas veces donde estaba en situaciones donde las cosas no sabía ni para dónde, por dónde iba a poder superar aquella situación, era volverme a Dios y decir, Señor, sé que por acá hay una salida. No sé dónde, no la veo, pero Dios, ayúdame a encontrarla. Y el Señor en su gracia y misericordia lo hacía. Entonces, Dios es fiel. Si caemos en la trampa, seguramente eso nos va a alejar del propósito y del plan de Dios para nuestras vidas y eso va a afectar nuestra relación con Él, sin duda. Pero podemos creer que el Dios fiel va a estar cuidando y velando sobre nosotros, para que si estamos con los ojos abiertos, bueno, podamos resistir y podamos ver la salida para poder avanzar. Una segunda idea que quiero dejarte, el escenario donde somos más propensos a caer, ¿cuál es?
cuando dejamos de ser espirituales. Jesús se lo dijo a Pedro claramente. Vos estás mirando las cosas como el mundo las ve. No las estás mirando como Dios las ve. Déjame decirte que el momento donde estamos más expuestos, vos y yo, a caer en las trampas que nos alejen del propósito de Dios y que rompan esa comunión con el Padre, es cuando cuando hemos dejado de ser personas espirituales. Cuando no estamos trabajando, no estamos enfocados, no estamos permitiendo que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Esto era nuestra realidad antes de Cristo. Antes de Cristo, vos y yo éramos esclavos del pecado. El pecado nos gobernaba, el pecado nos dominaba, el pecado era el que nos hacía hablar lo que no queríamos y hacer lo que no queríamos, era el pecado. ¿No te pasó llegar al final del día y pensar, ¿cómo pude pelearme? ¿Cómo pude haber hecho esto si yo no quería hacerlo? ¿Cómo es que llegué a ese punto? Bien, el pecado te domina. Pero cuando le abriste tu corazón a Cristo, Cristo rompe con la esclavitud del pecado. Ahora, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, como también dice la Biblia, sigue estando dentro de nosotros. Dios no borra esa parte, no nos transformamos en angelitos y seguimos siendo las personas que somos. Pero esa naturaleza, aunque sigue estando ahí, ya no nos domina. Y es más, ahora aparece un jugador nuevo en la cancha. Y ese jugador nuevo es el Espíritu Santo que viene a morar en nuestro espíritu. Nuestro espíritu que estaba muerto ahora es vivificado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a vivir en nuestras vidas. Y a partir de ahí se da una tensión, porque la intención del Espíritu Santo va hacia Dios y la intención de tu carne, como lo fue siempre, va hacia el punto opuesto. Y esa tensión se da sobre tus pensamientos, sobre tus emociones, sobre tu voluntad, pero cuando permitimos que el Espíritu Santo sea el que tenga más fuerza y el que gobierne, esa naturaleza que quiere alejarte de Dios va a estar sujeta, va a estar debilitada y no va a poder cumplir su propósito. Entonces, mientras nosotros estemos bajo la guía del Espíritu Santo, en esa comunión con el Espíritu, mientras el Espíritu Santo esté gobernando nuestras vidas, difícilmente caigas en una de estas tentaciones. Vas a estar muy alerta. La voz del Espíritu Santo va a ser una realidad muy fuerte en tu corazón, tus ojos, tu entendimiento, todo va a estar muy despierto. Pero cuando el Espíritu Santo ya no gobierna, sino que le damos lugar a que sea la carne la que gobierna. No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde estamos expuestos. Es en ese momento donde estamos más expuestos a caer. Romanos 8:12, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, ¿qué nos va a pasar? Morirán. Versículo 13, ¿verdad? Pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, ¿qué es lo que va a suceder? Vivirán. Amados, el momento donde nosotros estamos más expuestos a caer en estas trampas es cuando nos estamos alejando de la espiritualidad, cuando nos estamos quitando al Espíritu Santo del gobierno de nuestras vidas, del gobierno de nuestros pensamientos, del gobierno de nuestra voluntad, del gobierno de nuestras emociones. Y le estamos permitiendo a que sea nuestro viejo hombre el que esté gobernando, dominando y dirigiendo esta parte de nuestras vidas. Y una tercera idea que la quiero dejarte, y con esto ya ir llegando al final,
Si por algún motivo en esta mañana estamos entendiendo esta dinámica y logramos comprender que hemos caído en alguna trampa que nos ha alejado del propósito de Dios para nuestras vidas, bien, quiero decirte esto, hay forma de volver. Y la forma de volver es por medio del arrepentimiento. Habiendo caído, hay esperanza de volver por medio del arrepentimiento. Salmo 51, versículo 17. Una canción que David escribió en el peor momento. ¿Querés un caso de alguien que cayó en una trampa terrible? Dios eligió a David, tenía un propósito tremendo para David. Muchas cosas maravillosas Dios estaba haciendo hasta ese momento en la vida de David, pero además, como Él le va a revelar después, aún muchas cosas más grandes todavía Dios tenía preparadas para él para el futuro, que no se pudieron cumplir. ¿Qué fue lo que pasó en cierto momento? David, después de haber comido, estando en la tarde en la terraza de su palacio, mira sobre las casas a su alrededor y ve a una mujer bañándose. Aquello encendió algo en el corazón de David. Y en lugar de ir a Dios y decir, Señor, esto no viene del Espíritu Santo, esto viene de mi carne, de mi pasión, de mi viejo hombre. En lugar de permitir que el Espíritu Santo gobernara sobre eso que se estaba despertando dentro de él, este hombre cedió a la tentación. Y la tentación lo llevó, bueno, al adulterio, pero también lo llevó al asesinato, porque luego él termina mandando asesinar al que era el esposo de esta mujer. Un desastre. Cuando todo esto sale a la luz, en ese Salmo 51, que es una canción donde él muestra el dolor en su corazón, en el verso 17, él dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y el versículo 10 y 11 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Amados, el arrepentimiento es el modo de volver. Caíste en una trampa, no te diste cuenta, te agarró en un momento de debilidad espiritual y simplemente cediste a aquello que te estaba queriendo apartar del propósito de Dios para tu vida y trajo, bueno, dolor. ¿De qué manera podés volver? Puedo volver, podés volver. Y el camino para hacerlo es el arrepentimiento. Es ir a Dios y decirle, Señor, caí, te pido perdón. Mi intención no es vivir de esta manera. Ahora caí y te ruego que me perdones y me limpies. El arrepentimiento es el modo de volver a la comunión con Dios. Y tenemos que entender que el arrepentimiento verdadero, genuino, es más que una expresión de dolor. ¿Viste lo que yo acabo de hacer recién, la oración que acabo de hacer? Yo no le dije a Dios simplemente, Señor, me duele que te fallé. Le dije que no quería volver a caer en eso. Ese es el arrepentimiento genuino, no solamente una expresión de dolor, sino la intención de no volver a caer. David se lo dice claramente a Dios. Señor, vengo a vos con un corazón quebrantado, constricto, sé que voy a encontrarme con tu gracia y misericordia, y realmente se encontró con su gracia y misericordia, y luego le dice, Dios, pero crea dentro mío un espíritu nuevo, es decir, ¿qué le está diciendo David? Hace algo nuevo de mí, Señor. No quiero volver a caer de la manera que caí antes. No quiero seguir siendo ese hombre que cae en trampas. Hace algo en mí y eso es parte del arrepentimiento genuino. Es más que una expresión de dolor, es un clamor por ser transformado para no volver a caer. Quiero concluir en esta mañana este mensaje. Seguir a Cristo implica aceptar el camino de Dios, un camino maravilloso que Él tiene diseñado para tu vida. Es un camino que tiene tu nombre.
Sin duda que Dios ha preparado algo para la iglesia Belén, sin duda que Dios ha preparado algo para sus hijos en términos generales, pero también ha pensado en vos y en mí con nombre y apellido. Y lo ha hecho desde la eternidad. Y ha preparado algo, un camino para que vos y yo andemos por él. Mientras Cristo no fue nuestro Señor y Salvador, no había chance, estábamos lejísimos, alejados de Dios, alejados de su reino, alejados de sus propósitos. Pero cuando le dijimos a Cristo que sea el Señor y Salvador de nuestras vidas, Él nos adoptó como sus hijos. Nos dio el don del Espíritu Santo que vive ahora en cada uno de nosotros. Y empezó a restaurar nuestro camino hacia los propósitos y planes de Él. Seguir a Cristo implica aceptar el camino de Dios, aunque ese camino pase por momentos donde parece que va en contra de lo sensato, de aquello que pueda ser cómodo o de aquello que pueda ser agradable. Hay momentos donde vamos a cuestionarnos eso. Pero podemos confiar que el Dios que guía nuestros pasos nos va a llevar siempre hacia lo mejor. Ahora, sepamos que en este camino podemos encontrarnos con trampas que nos alejan de ese plan. Podemos encontrarnos con personas que parecen muy buenas, o consejos, o trabajos, o vaya a saber qué, cosas que aparecen en nuestra vida y que parecen ser muy buenas, pero tal vez tengan el potencial de alejarnos de ese propósito y plan divino para nuestras vidas. Hay un Proverbio 22:3 que dice lo siguiente: ¿qué hace el prudente? Se anticipa al peligro. ¿Y qué es lo que hace además? Toma precauciones. El simplón, ¿qué hace el simplón? Avanza a ciegas. El problema es ese. Avanzar a ciegas no pasa nada. El problema es que todo tiene sus consecuencias. Amada iglesia, hoy vos y yo estamos en la posición de anticiparnos al peligro. Ya lo sabemos, así como sucedió con Cristo, una persona que vino a la tierra con un propósito muy bien definido por parte del Padre Celestial y que en cierto momento encontró en uno al que él mismo había elogiado 2 minutos antes. Encontró en él, en un cercano, en un amigo, en un discípulo, en un íntimo, encontró en él el potencial de una trampa peligrosa. Y amados, así nosotros también a lo largo de la vida, donde vamos caminando, guiados por el Espíritu Santo, tenemos que saber que esto también es una realidad que hace a lo que es caminar con Dios. ¿Está bien? Entonces, hoy que estamos en la posición de anticipar el peligro, pedir al Espíritu Santo, en primer lugar, que haga morir las obras de tu carne. Que no sea tu viejo hombre, el calentón o el lascivo o lo que sea, el que esté dominando tus pensamientos, tu corazón, tu voluntad. Pedirle al Señor que sea el Espíritu Santo el que tome el control de eso. Viviste toda una vida bajo el control de alguien, de esa naturaleza que te llevó, vaya a saber por dónde, pero ahora tenés una oportunidad nueva. El Espíritu Santo mora en ti, mora en mí, para guiarnos, para transformarnos, para llevarnos a un ejemplo perfecto. ¿Sabes al ejemplo de quién te estoy hablando? Al ejemplo de Jesús. Entonces, pedir al Espíritu Santo que haga morir las obras de tu carne. Pedir al Espíritu Santo discernimiento espiritual para ver más allá de lo natural. Esto es una gracia que Dios da a su pueblo. Decirle, Dios, ahora me estoy enterando de esto. Señor, dame la capacidad de poder ver más allá
de lo que ven mis ojos naturales. No, es una gracia de Dios, la capacidad de discernir espiritualmente aquello que se diferencia de lo natural y pedir al Espíritu Santo que te dé fuerzas para resistir las trampas peligrosas. Dios está velando por nosotros y Él cuidando de que no seamos tentados más de lo que podamos soportar. Y mostrar